estudios. Ahí está. ¿Sí? Y ese va a ser prácticamente su examen. Ahí vamos a observar qué tan importante han integrado los conceptos de los principios económicos, las teorías de la tierra, del suelo y también las necesidades humanas, ¿no? Si se dan cuenta, prácticamente estamos hablando de los elementos importantes de la definición de economía. ¿Sí? Los dejo pendientes, piensen a ver qué sigue, ya después de que terminemos la exposición. En este caso, continuamos con la presentación, ¿no? Me informan cuando ya esté, me dicen si ya está. Ya se ve una pantalla blanca. Eso, ok, ya está, entonces ya se ve la pantalla. Dice hoja 10. Ok. Íbamos a las fuerzas hegemónicas del valor, que son los principios económicos. Prácticamente es un repaso de manera práctica cómo aplicamos los principios. Tenemos el principio de contribución, ¿no? En este principio Solo antes de empezar con la presentación, ¿es electrónico e impreso el trabajo? ¿Es correcto? Sí, impreso y electrónico. Ok. Ok, bueno. Fuerzas hegemónicas del valor. Tenemos los principios económicos. Tenemos el principio de contribución. ¿Alguien conoce esta casa? Está en las lomas, ¿no? En Bosques de las Lomas. Así es. ¿Es la casa de quién? ¿Es de Agustín Hernández? Así es la casa de Agustín Hernández. Si se dan cuenta, la casa de Agustín Hernández no es una casa común, sería una casa que atípica, ¿no? Es una casa atípica, el cual su valor no corresponde como que hacer las comparables con las mismas casas, ¿no? Porque contribuye con otros elementos diferentes que le dan otro valor diferente. El nombre del arquitecto y los conceptos que tiene de un valor artístico, cultural, ¿no? Contribuyen más cosas, no puede ser evaluarse de manera normal con los comparables de casas, aunque sean en la misma zona. Tenemos el principio de equilibrio. En el principio del equilibrio, ¿no? Es precisamente donde la oferta y la demanda llegan al punto donde se va a hacer la compra, y ese valor exactamente es el valor en el cual se vende o se compra, que es el punto de equilibrio, ¿no? Ese es el punto de equilibrio, que es el valor en el cual se hace la compra o venta del inmueble. ¿Por qué es el punto de equilibrio? Porque a lo mejor está en oferta un valor, pero la demanda es mayor o menor, y al final el equilibrio es el precio en el que se hace esa compraventa. Tenemos los principios de progresión y regresión. En esos principios de progresión y regresión podemos observar que hay casas o fraccionamientos que tienen un pie de casa y les venden también, en el cual pueden hacer al segundo nivel. Ya te los venden, te dan tus planos y te dicen, ya cuando quieras construir el segundo nivel, ya tu casa está diseñada
para poder construirle un segundo nivel o un tercer nivel, ¿no? ¿Y en qué consiste la regresión? En la regresión es que de alguna manera en la autoconstrucción en México, pues inicialmente tenemos el uso de suelo de un nivel y por cuestiones recaudatorias el gobierno de pronto le pone que ya son 2 niveles y las viviendas, las personas construyen otro nivel más cuando la cimentación está en un nivel y conforme va pasando el tiempo y siguen las políticas del gobierno, se incrementa a otro nivel y las personas le vuelven a imponer otro nivel con la misma cimentación. Entonces, más allá de ser una progresión, es una regresión porque están al punto del colapso su vivienda. Es algo muy común en México, una donde el gobierno les da otro uso de suelo para cobrar más impuestos y otra donde las personas incrementan su valor, pero al final es una regresión porque la cimentación no está de alguna manera diseñada para esos niveles. A mí me ha tocado observar viviendas que estaban para la cimentación de un nivel y el uso del suelo ya es de 5 niveles y construyeron la casa con 5 niveles, o sea, y empiezas a ver fracturas, problemas de hundimiento y demás problemas constructivos, ¿no? Dentro de los principios económicos tenemos el principio de competencia. El principio de competencia donde a veces observamos que se oferta una vivienda, ¿no? Cuando en realidad a veces no se oferta, se parecen al Buen Fin, que le ponen un sobreprecio. Y cuando hace uno la comparación se da uno cuenta que a veces esas ofertas son más caras que los precios reales de las casas, ¿no? Y entonces pues es complicado. Pero muchas veces sí están en el precio correcto, que sí se están ofertando en un valores más bajos, y ahí en función de la competencia para la venta del inmueble, ahí es precisamente esa competencia, ¿no? de venta inmobiliaria, ¿no? ¿Cómo la encontramos? Haciendo su comparación. ¿Cuáles son los avalúos? Se nos solicita esos comparables, ¿no? Mediante ello y sus valores que se están ofertando, podamos retomar los valores más cercanos a nuestros comparables. Recuerden que no sé si algunos compañeros que ya han mencionado lo de los comparables tienen que estar lo más cercano al valor del inmueble. ¿Alguien me puede decir cuál es lo mínimo, lo máximo que puede tener el valor de un comparable al inmueble? No. Sí, adelante. Se saca el promedio y los comparables y no más de 30 ni menos de 30% de la media. Exacto. De hecho, hay quienes manejan que es hasta el 15%, ¿no? De los comparables. Y entonces esos comparables estamos hablando que es el principio de competencia, los cuales se ofertan, ¿no? En esos valores. Tenemos el principio de anticipación. El principio de anticipación es antes de construir o poner el primer tabique, hacemos nuestro análisis de proyecto, los costos de proyecto, y entonces ya hacemos nuestro proyecto inmobiliario. ¿Qué quiere decir? Antes de construir nos anticipamos a ver los valores del proyecto. ¿Por qué nos anticiparemos? ¿Qué tiene de importante al anticiparnos? ¿Quién nos puede decir qué tiene de importante anticiparse en un valor inmobiliario? Porque, como mencionábamos, va cambiando el valor con el tiempo. Entonces puede valer hoy el presente un tanto, y dependiendo del uso y las condiciones cambia a futuro. Más o menos por ahí. ¿Alguien más? Si va a generar valor, utilidad, ¿no?
En efecto, exactamente. Todas nuestras inversiones tienen que generar utilidad. Si la inversión no genera utilidad, no corresponde a la inversión. Así puede ser una casa, interés social, interés popular, interés residencial, tiene que generar un valor, un interés, una utilidad. Si no genera un interés, una utilidad, pues no corresponde al tipo de sistema constructivo o vivienda. Ahí se tiene que hacer un análisis nuevamente por tomar algunos puntos importantes que te den los números rojos para ver si se pueden subsanar, y si no, pues ya no corresponde al desarrollo de proyectos, porque tendrías por los números rojos, no hay utilidad, no hay inversión. Por eso observamos varios desarrollos inmobiliarios, varias viviendas que no se venden, le invirtieron más de lo que lo que la competencia y la oferta y la demanda determina, ¿no? Por eso hay que mezclarse nuestras viviendas correspondientes al valor inmobiliario que están vendiendo. No podemos caer en unos excesos, excepto cuando el mercado lo permita. Si el mercado va creciendo, entonces podemos determinar precios más altos, pero también dependiendo cómo el mercado lo vaya desarrollando. Tenemos el principio de sustitución. El principio de sustitución, en función de nuestros comparables, observamos un comparable, qué valor tiene, si corresponde a nuestro comparable, lo dejamos, y si no, volvemos a sustituir por otro comparable. De la misma manera, en la hora de darle un valor a un inmueble, observamos qué tan importante es un inmueble, el valor de un inmueble con respecto a otro. Y curiosamente a veces encontramos que el segundo comparable es más barato que el otro, y a lo mejor constructivamente es mejor y tiene muchas mejoras. Ahí es donde el evaluador puede hacer un análisis de manera práctica y definir cuál le conviene a veces a una persona que va a comprar, y ser un buen asesor para su compra, ¿no? De la misma manera, nuestros comparables en evaluación no inmobiliaria también hacemos así nuestra sustitución. Cuando no corresponde el parámetro para su utilidad, entonces ahí es donde cambiamos y sustituimos por otro. Tenemos el principio de mayor y mejor uso. ¿Quién nos puede decir qué dice el principio de mayor y mejor uso? ¿Alguien trae sus definiciones o su interpretación? ¿Qué nos puede decir del principio de mayor y mejor uso? Recuerden que ahorita, mientras ustedes se adaptan al uso de los principios, a los conceptos de los principios, siempre tienen que traer su impresión o en su tablet o en su teléfono listo a los principios, siempre para poder renovar otra vez qué es cada uno de ellos. Sí, adelante. El principio de mayor y mejor uso dice que los bienes raíces son valuados en términos de su mayor y mejor uso, que puede ser o no ser el uso que tenga en el momento del avalúo, considerando también que debe de ser el uso legal de la tierra. Cuando se tienen construcciones inadecuadas, estas demeritan el valor del terreno, por lo que dichas construcciones, bajo este principio, carecerán de valor, y además se deberá tomar en cuenta al costo de la demolición y descontarlo del valor del terreno. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas propiedades que ahora actualmente se dice es que ya no hay terrenos. ¿Cómo no? Vivimos exactamente en un terreno donde está nuestra casa, y entonces nuestra casa sirve precisamente para construir, y entonces las ciudades pues crecen, ¿no? Las mismas casas que se encuentran de un nivel pues son ejemplo de que pueden crecer, y la demolición pues existe, y entonces ahí en el principio de mayor y mejor uso
¿Qué es lo que analiza el principio de mayor y mejor uso, así como lo escucharon? ¿Qué puede ser lo que analiza así en su concepto total el principio de mayor y mejor uso? A ver, evaluadores, ¿me pueden decir? Adelante. Profesor, por ejemplo, puede estar relacionado cuando vienen estos cambios de uso, por ejemplo, en zonas industriales, en la periferia de la ciudad, y entonces precisamente por este crecimiento urbano, entonces todo lo que son esos lotes que son clúster industriales y se destina el uso para vivienda, se cambia el uso de suelo. Y entonces es una parte, pero puede ser en cualquier parte. Sí, está bien, pero puede ser en cualquier parte de la ciudad. ¿Quién nos puede apoyar algo más? Otro comentario. Lo que corresponda al uso de suelo, ¿no? Bueno, por ejemplo, autoconstrucción. Si vas tú a una colonia donde hay autoconstrucción y pues tú quieres desarrollar un edificio de departamentos, pues tal vez ahí es donde no pueda encajar ese proyecto, ¿no? Ok. ¿Sí, alguien más? También, ¿eh? ¿Sí? Por ejemplo, en las zonas que estaban construyendo Granby, en la que estaba proyectado enfrente de la entrada principal de CEU, ese edificio no se pudo construir porque no tenía bueno, le dieron permiso, pero quién sabe por qué, pero el uso de suelo no corresponde a la zona. Entonces ese sería un ejemplo de uso, pero en vez de mejor, pues fue al contrario. Correcto. ¿Qué quiere decir el principio de mayor y mejor uso? El principio de mayor y mejor uso es el máximo potencial que nos da el terreno en función de su normatividad. Sí, adelante. Adelante, ¿quieren comentar algo? Perdón, profesor, es que hay un compañero esperando entrar, se le fue el internet y acaba de regresar. Yo solo comentaría en base a lo que acaba de comentar, cuánto podemos construir, cuál es lo que nos permite justo la normativa darle el máximo potencial al terreno, ¿no? O sea, la tierra vale por lo que se le puede poner arriba de ella, ¿no? Así es. Precisamente ahí es donde inicia lo que se llama la anticipación. Ahí también dentro del principio de anticipación, ahí mismo en el principio de mayor y mejor uso, porque ahí nos vamos a anticipar. Y entonces, en función de eso, en la anticipación, nos vamos a tener vamos a tener precisamente el proyecto, ¿no? Nos vamos a anticipar a hacer proyecto y vamos a hacer un esquema de proyecto para ver en qué consta el máximo, el principio de mayor y mejor uso en función de toda la normatividad que se encuentra en la zona. Vamos a hacer el análisis precisamente de la zona, todas las normas que integran en la zona, y en función de esa normatividad le vamos a dar precisamente lo máximo que puede desarrollarse, ¿no? Porque, por ejemplo, es lo que les comentaba, curiosamente la administración, en este caso el gobierno, las personas que están en el gobierno, incrementan el uso de suelo y el potencial. Lo vemos, por ejemplo, en Reforma. Anteriormente eran casas de 2 niveles y ahora observamos que hay rascacielos, ¿no? Hay zonas donde tienen un nivel mayor, entonces les cobran los impuestos por el uso de suelo de la zona. Por ejemplo, las casas que son de 2, 3 niveles que todavía hay en Insurgentes y en Reforma, con un potencial de desarrollo increíble, de todos modos les cobran el predio, el uso de suelo que corresponde, ¿no? A veces es muy caro el uso de suelo, el predial, para una casa pequeña, ¿no?
qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en La Condesa, en Polanco. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí. Por ejemplo, en el corredor de Insurgentes, después de los sismos, hay muchas construcciones pequeñas que están abandonadas. Entonces, ahí no se da el mejor uso para esas construcciones. Se tendrían que demoler y utilizar ese espacio. Precisamente para eso se utiliza el principio de anticipación para determinar qué es lo que se puede hacer. Nos vamos a analizar antes, nos vamos a anticipar, ¿no? Nos vamos a anticipar, y por eso les decía que a veces en la cuestión inmobiliaria los principios económicos se integran varios en este caso el principio de mayor y mejor uso, el principio de anticipación y por lo tanto el principio de ubicación, ¿no? El principio de ubicación nos va a decir realmente cuánto económicamente vale una propiedad, y en función del principio del mayor y mejor uso, cuál es su potencial de esa ubicación, de esa localización, de ese terreno. Y tenemos otro principio. Sí, adelante. Sí, se me ocurre, estos dos principios se me ocurre poner de ejemplo lo que es cuando fue la construcción del edificio Torre de Reforma. Ajá. Y tuvieron que anticipar el mover la casa para poder construir la cimentación del edificio y luego poderla volver a regresar, considerando que no la podían demoler. Entonces ahí tuvieron que hablar de una anticipación en presupuesto, en logística, y obviamente por la ubicación, que es en Insurgentes, tuvieron que contemplar el máximo potencial de ese terreno sin tener que demoler la casa. ¿Y eso dónde te dice que lo tienes que hacer? La normatividad, ¿no? Exacto, o sea, todo eso va en base a lo que permite, en este caso, la alcaldía. Sí, por eso hay muchos lugares donde se hace así nada más ahí se va con un riesgo de que te paren la obra o que no se dé. Y entonces corres el riesgo que, como decís, no se hacen estos principios de mayor y mejor uso del suelo, el principio de ubicación, el principio de localización, no se analizan, pues muchas veces no va a ser fructífero, no va a haber utilidad, ¿no? Porque también se quieren hacer las cosas, pues ahí se va a los principios de asentamientos irregulares, ¿no? Es el problema de los asentamientos irregulares, que sí tienen inversión, pero no tienen una utilidad, porque no hay un análisis de proyecto. Y un ejemplo son las Torres Gemelas, que ya no las tiraron, pero bueno, el principio de desarrollo en el cual ya tenemos el de mayor y mejor uso, se hace un análisis y como dicen, en el caso de la Ciudad de México es crecer, porque se le está dando otros usos de suelo. Si yo les preguntaría, si ustedes que como nativos de la Ciudad de México, igual que yo, la mayoría que vive en la Ciudad de México, ¿dónde sería el lugar en México donde tienen la mejor capacidad de agua? ¿Dónde creen que hay mejor capacidad de agua? Que difícilmente va a faltar durante los siglos, y la historia de México es el lugar donde siempre ha habido agua. ¿En la ciudad o en México, perdón? En la Ciudad de México. En la ciudad de ¿Xochimilco? ¿Qué alcaldía siempre ha habido agua? Puede ser Texcoco también. En el centro. Donde está la mejor agua dulce para que olvide el hombre. En donde hay ríos vivos, por ejemplo, el único río vivo de aquí es el de la Magdalena Contreras, pero también
en ese recurso hay que ver cómo se administra, porque muchos dicen que se desvían a otras entidades, otros dicen que se desperdicia mucho, y así es la utilidad que se les da. No. ¿Cuál es la historia de México? ¿Dónde nos dice? La parte prehispánica de la Ciudad de México, ¿dónde nos dice que está la mejor agua? En Chapultepec. Correcto. La Ciudad de México durante toda su vida principalmente ha sido alimentada del agua que viene de Chapultepec. Todo el centro de la ciudad se construyó un acueducto desde la prehistoria, de la parte prehispánica hasta la parte colonial, hasta nuestros días. ¿Dónde es el lugar? Chapultepec. ¿Dónde están las torres de mayor altura? Ahí cerca de Chapultepec. Sí, en Reforma y Mariano Escobedo, ¿no? En Circuito. Sí, ahí en Chapultepec. Recuerden que ese fue uno de los puntos importantes, que se hizo el acueducto de manera prehispánica, y después de ahí se hizo la colonial, donde se utilizó el mismo acueducto para llevar agua a la Ciudad de México. Se hizo un acueducto. No sé si todavía han visto ahí, por ejemplo, de Chapultepec a Sevilla, ahí observamos el acueducto todavía, en algunos restos del acueducto. Ahora ya se entuba, pero realmente viene de ahí. Entonces tenemos la mejor ubicación. ¿Y ese agua de dónde viene? Que llega a Chapultepec, ¿de dónde viene? Del sistema Lerma-Cutzamala. Así es. De la filtración que viene del sistema Lerma-Cutzamala. Y entonces, ¿por dónde atraviesa? Atraviesa desde el sistema Lerma-Cutzamala, se va de manera rápida, podemos decir que va a la Marquesa. ¿Y la Marquesa qué es? La Marquesa es una zona protegida, precisamente porque es para los mantos, para el llenado de los mantos acuíferos. También tenemos en Coajimalpa zona protegida para que se recarguen los mantos acuíferos de la Ciudad de México. Y de ahí nos vamos a Coajimalpa, a la delegación Benito Juárez, Miguel Hidalgo, perdón, la delegación Miguel Hidalgo, la delegación Álvaro Obregón, hasta llegar a la delegación Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, que ahí inicia, ¿no? A Benito Juárez, perdón, Cuauhtémoc y Benito Juárez. De eso se trata su trabajo, que vean cómo el agua siempre ha sido el elemento principal para la vida del hombre, para el desarrollo del hombre, como es uno de los factores importantes. ¿Por qué es un factor importante dentro de los valores inmobiliarios que no se encuentran en los avalúos? La parte del agua no se analiza como tal. Profesor, de hecho está en la Constitución que es una obligación de abastecer de agua al ser humano, ¿no? Creo que es el artículo 7 de la Constitución. Sí, es uno de los derechos humanos, pero de alguna manera no es un derecho humano, pero nos vamos a Iztapalapa y hay lugares donde nunca hay agua. Y el agua que existe pues ya está contaminada, está muy sucia. Y como es por tandeo, esa es la otra parte. Se van a ir al programa de tandeo y lo van a integrar en sus valores inmobiliarios. Y curiosamente, los valores inmobiliarios, los valores del tandeo, más el plano que les voy a dar de los niveles socioeconómicos, curiosamente más o menos todos van a corresponder.
Bueno, eso creo, no sé. Ahí es donde el trabajo lo va a determinar. Sí, adelante. Yo cuando voy a las visitas para los avalúos, cuando se le pregunta a la persona de la propiedad, se le pregunta acerca de cuántos tinacos tiene, de la capacidad de los tinacos y de las cisternas, de la capacidad de las cisternas y qué tipo de cisterna es, si es pluvial o si es de agua potable. O sea, ¿eso no cuenta o cómo sería ahí? Cuando se habla de que a lo mejor no se toma en cuenta en el avalúo el agua. ¿Qué es lo que te da el valor del inmueble? Dentro de los avalúos, ¿qué te da el valor del inmueble? ¿Dónde se ponen los valores de los inmuebles? Pues cuando se evalúa la zona, los comparables, los niveles. ¿Qué más te da? En algún momento dentro de los comparables que dan valor, que son los que ponen los precios, los pesos, dice del agua. Ah, bueno, no. No. ¿Ustedes creen que debería de tenerlo, ese factor? Pues seguramente factores. Sí. ¿Verdad que sí? Allí sería un factor. Y entre los factores donde se hacen los avalúos, los comparables y todo, donde se tenga que ver en money, no está el agua como factor, ¿no? Pero se puede integrar. ¿Como qué otro factor puede? A mí se me ocurrió el agua como una parte elemental de la vida, y se me hace un tema muy bonito y atractivo. Pero otro tema, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿cuál sería otro factor importante, por ejemplo, para las viviendas en México? ¿Podría ser la seguridad? Pues puede ser tanto la seguridad en cuestión de estructura, en la parte sísmica, como la seguridad en el tema del hábitat, ¿no? Ajá. Y la seguridad también que se tiene como el gobierno, ¿no? Que haya policías, ¿no? Con esto de la delincuencia, pues también sería un factor. ¿Sí? ¿Alguien quería comentar algo más? Yo, profesor, sí, en eso de la seguridad, por ejemplo, hay estudios donde se tienen datos duros que la Colonia del Valle tiene mucho más cámaras por habitantes que, por ejemplo, la alcaldía de Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco. Las que están a la periferia no tienen ese tipo de infraestructura o equipamiento urbano, que es la videovigilancia, la que tiene altavoces para reportar cuando viene un sismo, mandar la alerta sísmica. Pero ¿por qué hay muchas cámaras? ¿Por qué te imaginas que hay muchas cámaras? Bueno, pues porque es por ejemplo, es más céntrica la Benito Juárez, la Colonia del Valle, pues porque la vivienda es de otro nivel de ingreso, ¿no? Es otro nicho de valor y lo cuidan más. La periferia, ¿no? No. Yo les preguntaría, ¿las cámaras ayudan a la delincuencia, a prevenir la delincuencia? Pues yo creo que sí y no, porque acabo de ver un artículo donde estaban desmontando cámaras que la misma delincuencia había colocado. Entonces, así es. Pueden ser un factor de que hackeen, por decir en términos ingleses, el sistema, ¿no? Entonces puede ser un doble riesgo. Entonces no, para la seguridad no es preventivo, ¿no? No. Y lo que se necesita para la seguridad de las personas es que prevenga. No que grave los hechos, sino que prevenga a que suceda algo, ¿no? Sí, eso de las cámaras es todo un tema porque realmente violan la privacidad en la mayoría de los casos. Según por ley, no puede ser uno grabado si no está uno firmando de acuerdo. Ajá. Y pues realmente no es un tema que vaya a ayudar justamente a evitar un asalto.
simplemente se va a registrar el asalto, pero no va a ayudar a que se evite. Precisamente... Me acuerdo que hay una película que sale Tom Cruise, que es había como una especie de anticipación al hecho delictivo, no recuerdo ahorita el nombre, pero pues obviamente esa parte todavía está muy bien en el futuro, donde están anticipando el pensamiento de la gente que va a ser la maldad. Entonces realmente lo único que sucede con las cámaras es que se registra el hecho, pero no lo evita. Exactamente. O sea que aunque Iztapalapa no tenga tantas cámaras, no pasa nada, estamos igual, ¿no? No previene el delito. Y entonces es un factor para la seguridad, para los valores inmobiliarios, ¿no? Pero bueno, ese es otro factor, que también no viene en los avalúos, pero se puede integrar. Pero sí viene la parte de, por ejemplo, si se mete uno a los portales de venta de los inmuebles, sí consideran si tiene caseta de vigilancia o está con seguridad. No sé eso a nivel de avalúo, si es un factor que se le pueda poner un precio, pero simplemente el hecho de decir, bueno, voy a comprar una casa en una privada, para empezar, pues, ok, es privada. Y la segunda es preguntarse por qué tengo que pagar seguridad, ¿no? Y es ahí cuando... Me refiero, no están los factores del valor. Precisamente ahí es donde nosotros podemos integrar esos factores. ¿Alguien quería comentar algo? No, yo acabo de bajar la manita. Ok. Sí, o sea, no están en los factores del valor. Nada más están en si tiene o no tiene, cumple o no cumple. O sea, a nivel enunciativo. Exacto, no tiene el valor como tal del inmueble, ¿no? Ok. Y esos son otros elementos. Por ejemplo, por eso a mí se me ocurrió el factor donde podemos analizar el valor, los valores inmobiliarios es con el agua. Y ese es por eso lo dejo ahí, el tema del agua, que ahí es lo que vamos a ir observando precisamente en sus ejercicios, ¿no? Y entonces, precisamente en función de estos principios que acabamos de observar, pues ya se hacen los proyectos de inversión y se hacen los rascacielos, ¿no? Se hacen todo el análisis de los principios económicos, los principios de mayor uso, la oferta y la demanda, de anticipación, de sustitución, de localización, de ubicación, todo esto con respecto y en apoyo de la normatividad. Entonces podemos hacer un proyecto de inversión y determinar si nos genera una utilidad o no nos genera utilidad. Si no nos genera utilidad, pues no corresponde hacer esa inversión. Pero en las inversiones sí hay que colocar, por ejemplo, ustedes como desarrolladores, sí es importante colocar los factores de seguridad, los factores de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque por eso hay tantas viviendas que están en la ciudad y en el país que no son ocupadas, ¿no? No son habitables. En los desarrollos sí hay que poner los factores que influyen ahí en el proyecto. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, si no está considerado dentro de un ejercicio de cuantificación o de valoración, podría ser un tema de tesis, ¿no? Cómo establecer parámetros para hablar de estos dos factores, tanto seguridad como agua. Así es, cómo influyen dentro de los valores de un proyecto, ¿no? O de un valor inmobiliario. Sí, son temas de hecho, del agua puede ser un tema de tesis, ¿no? Por partes, no total, ¿no? Sino una parte de un proyecto inmobiliario, por ejemplo, ¿no? Sobre todo por el tema de que Ciudad de México cada vez tiene más problemas de agua y nos roban al Estado de México toda nuestra agua. De hecho, yo ya estoy preocupado porque aquí en lo que es Toluca han estado perforando pozos por la falta de agua que empieza a haber en la zona, y es porque la mayor parte se va hacia Ciudad de México.
Esto es un tema ahí. Pero más allá de, porque toda la pero gente más allá de que se vaya, Ajá. perdón, más allá de que se vaya el agua en la Ciudad de México, acuérdense que los escurrimientos por las alturas llegan a Chapultepec. No nada más el agua superficial, que son de los ríos y de las presas, sino de manera natural, los escurrimientos llegan a Chapultepec por la altura. Pero la cantidad de habitantes no es suficiente para abastecer, y si no mandáramos agua de acá del Cutzamala, estaría la ciudad en problemas. Cuando creo que hace 1 año o 2 años que se vaciaron, casi estaban vacías las presas, estaban en esa parte de la ¿cómo le llaman? El tandeo, justamente porque no había suficiente agua para todos. Así es. Es interesante tu comentario porque en función de eso va el plano de los socioeconómico de la Ciudad de México, ¿no? Curiosamente, los puntos más importantes socioeconómicos, curiosamente, son los que más tienen mejor calidad de agua, ¿no? Y entre ellos, pues la Ciudad de México como tal, a comparación de otras ciudades, pues es socioeconómicamente es importante. Pues 5 minutos y ahorita seguimos. Antes de los 5 minutos, antes de los 5 minutos, me acuerdo de en el 2015 asistí a una conferencia de un experto en el agua aquí en el Estado de México, y hablaba que para el Estado de México por per cápita se tenía alrededor como de 200 metros cúbicos al año, y estimaban que para el 2020 tendríamos solo como la 10ª parte. O sea, y eso propiciado por la tala desconsiderada y no controlada de los árboles de la zona de Michoacán, la zona que todavía está hacia el colindando con la Marquesa. Entonces, esto es un tema también, esa parte de cómo hemos venido como humanidad destruyendo la naturaleza, que es la que nos da todo lo que necesitamos para vivir. Entonces, romper el ciclo del agua se rompe con la tala de árboles, y eso se ha tenido de una manera desconsiderada. Sí, de hecho, el agua, como factor es importante porque se le invierte nada más donde los valores socioeconómicos cambian, ¿no? Donde están bien los valores, y se pierden muchos lugares donde está el agua. Encontramos, por ejemplo, algunos desarrollos industriales que están asentados donde está un ojo de agua, ¿no? Toda la comunidad alrededor no tiene agua, pero los desarrollos industriales tienen agua, ¿no? Sí, adelante. Profe, yo hice mi tesis de maestría de reutilización sobre la casa de bombas de San Luis Tlaxcaltemalco, en Xochimilco. Y de hecho nos platicaban que todavía había filtración de agua por las montañas que están, o las cordilleras que están cerca de Xochimilco, pero que de alguna manera ya no era aprovechable porque esos escurrimientos ya no eran aptos para el consumo humano. Aunque estuvieran los manantiales o el ojo de agua, ya no se podían utilizar. Sí, porque recuerda que en la Ciudad de México de alguna manera se ha sacado todo el agua, ¿no? Pero toda esa agua no se ha hecho un control del agua. ¿Y a dónde lo llevaron? Por medio de los ríos, por medio de los ojos de agua. Sí, y de hecho, al no tener tuberías, nos comentaba que no era tan viable utilizarla porque como de alguna manera ya había asentamientos de casas en todos estos cerros o áreas de captación de agua, ya iba contaminada, y que sobre todo por las fosas sépticas en el caso donde no había tuberías de drenaje. Por eso tenemos el problema también dentro de las zonas donde hay agua, que es un agua insalubre,
la dotación de agua que hace el gobierno también no es saludable. Y hay zonas donde el agua también está muy mal, el agua. Aunque sea un derecho humano dentro de la Constitución, no se dota de manera ordinaria, pero sí te la cobran. Yo preguntaría, por ejemplo, eso es en la Ciudad de México. ¿Ustedes creen que a nivel mundial también los valores inmobiliarios estén en función de la cantidad de agua? Por ejemplo, en Londres, ¿cuál será la dotación en Londres de sus valores inmobiliarios? La cantidad de agua que tienen en Estados Unidos. O sea, México no es solo en el mundo, ¿no? Y la calidad de agua que existe. ¿A qué me refiero? Que cuando las personas empiezan a entender esta parte del agua y la importancia para la vida humana, entonces las personas se cambian de lugar porque se dan cuenta que la vida en la Ciudad de México cada vez es más cara. Y dentro del mundo, México es una de las ciudades más caras para vivir. Si México es una de las ciudades más caras para vivir, bien puedo vivir en otra parte del mundo con los mismos costos. O sea, también México, los valores inmobiliarios y los valores de la tierra no son determinados por sí solos, sino también están determinados por lo que se mueve en el mundo y lo que se mueve en México, por la vida social en México. ¿Vale? 5 minutos y ahorita le seguimos. Gracias, profesor. Sí, gracias. Bueno. ¿Ya se ve la presentación? Sí. Sí, sí, sí. También tenemos factores que modifican el valor. O sea, no todo es que el valor esté hasta arriba, sino también hay factores que obligan que los valores también estén abajo. Acuérdense que también los factores, también dentro de los factores están los mismos principios. La misma ubicación, la misma localización, también son factores que también pueden ir a la baja. No siempre pueden ir a la arriba, sino también pueden ir abajo. Pero también hay otros factores que modifican el valor. Otros factores económicos, como son las personas, los jueces, las políticas públicas, ¿no? La globalización. De Chitamo de los Rascacielos hay factores sociales, donde la misma comunidad, la misma sociedad también son factores que modifican el valor. Los policías, los bomberos, los astronautas, los arquitectos, los ingenieros, los contadores, los médicos, los buzos, las pintoras, las amas de casa. Prácticamente todos somos partes de los factores, ¿no? Somos parte todos somos parte de los factores sociales que pueden modificar el valor. Entre ellos, pues por eso son los problemas sociales que existen en un lugar, en una zona, ¿no? Otros factores que modifican el valor son los factores gubernamentales, los legales, los gubernamentales, las políticas públicas, ¿no? Los jueces, ahorita que está de moda lo de los jueces,
¿no? Y estamos observando cómo alrededor del mundo, lo que les mencionaba hace rato del agua en el mundo, los factores del agua en el mundo, también todos los factores que estamos hablando de los valores, cómo se mueven en el mundo, también afectan a México. La contaminación afecta a México. Los valores mundiales del petróleo, también los valores inmobiliarios, todos están alrededor del mundo. Hay factores físicos y medioambientales y de localización, ¿no? Tenemos las lluvias, los ciclones, los huracanes, el desierto, el sol, ¿no? Las erupciones volcánicas, ¿sí? Todo lo que lleva la madre naturaleza en exceso, pues también son factores medioambientales que modifican el valor. Son algunos factores. De hecho, ya he mencionado también los factores sociales, los factores de seguridad, entre otros factores que también, ¿no? Y tenemos la teoría de la evaluación de la Tierra, que eso lo vamos a ver ahorita en un momento. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Otro de los ejemplos que tenemos en función de las teorías, tenemos que las teorías tienen una forma de cómo se utiliza la tierra y cómo se debe utilizar la tierra para un mejor desarrollo económico. Entonces los economistas, en función de la economía, apoyan a los urbanistas para precisamente hacer la planeación urbana en función de la economía. Vamos a dar una semblanza de las teorías económicas que ustedes ya me enviaron. Lo vamos a hacer integral ahorita. Y prácticamente estas teorías también las pueden integrar lo que es en su trabajo. Nomás permítanme porque ya se me pasó mi máquina. De hecho, ya no se ve la imagen de su presentación, profesor. Sí, pues ya se pasó ahorita mi máquina. Sí, tenemos las teorías que también en las tesis ya están. Ok. Si se ve, me avisan. Apenas está cargando. Ok. Un posgrado. Teorías del suelo. ¿Ya se observa?
Sí, ya está bien. Ok. Distribución de valores inmobiliarios. El concepto de valor en las teorías económicas, tenemos a los antecedentes históricos, en la doctrina de la aceptación de la conformidad, que es en la Edad Media, ¿no? De alguna manera es un líder, un dirigente, el cual lleva a los demás y es el que dirige la forma, la conducta. Estamos hablando de los reyes, ¿no? La teoría de los mercantilistas en Inglaterra a partir del siglo XVI, la economía debe estar regulada por el Estado. Prácticamente el Estado determina cómo tiene que estar la economía. Y estamos hablando de los feudos todavía, ¿no? Los castillos feudales. Las teorías de los fisiócratas surgen en el siglo XVIII, considera la agricultura como la única actividad productiva. Entonces ya en función de los artesanos y se les empieza a dotar ya no es dueño el gobierno, o los reyes son los dueños de la tierra, pero ya empiezan a ver que es importante la agricultura y empieza a hacer la repartición del uso de la agricultura para poder una actividad productiva. En el caso de México tenemos el catastro. En México en la época prehispánica tenemos entre los aztecas, la tierra pertenece a la comunidad y se divide en tierras para el ejército, los sacerdotes, los pueblos o ciudades, tierras para manutención del palacio. Semejante a un feudal, ¿no? Que realmente todo era en función de en este caso los sacerdotes, que eran los que dominaban, que tenían el control de toda la colonización, ¿no? No eran los dueños de toda la tierra y la dividían como ellos querían en función de la evangelización. En la época colonial tenemos la Nueva España con el Papa Alejandro VI, que expidió un documento denominado Bula, mediante el cual otorga a la corona española el dominio y posesión exclusiva de las mismas, ¿no? Ya la colonia española es dueña de todas las tierras. Y entonces empiezan a emitir su moneda. Durante la época colonial hay dos tipos de propiedad: la propiedad privada y la propiedad comunal. A inicios del siglo XVII tenemos ya la tenencia de la tierra, ¿no? Durante la época colonial, dos tipos de propiedad, que como decíamos, la propiedad privada, en el cual ya se le empiezan a otorgar a pequeñas haciendas, ¿no? En el caso de México, en lugar de ser castillos, pues existen las haciendas, ¿no? Y entonces ya les empiezan a dar títulos de propiedad a las mismas haciendas de los terrenos. Y la propiedad comunal, que es donde el pueblo de alguna manera se les divide para que existan lo que ahora llevamos ejidatarios, ¿no? Para que existan los ejidos y puedan de alguna manera darle uso a la tierra. A principios del siglo XX, la tenencia de la tierra. Tenemos el periodo post-independentista. Durante la primera mitad del siglo XIX se generaron disposiciones que marcaron antecedentes legales en el catastro en México. En el siglo XIX es consumada la independencia, y entonces en la independencia estamos hablando que es la repartición de las tierras como elemento principal, ¿no? Donde esa desigualdad entre los seres humanos sea menor. Esa independencia donde está el decreto expedido en 1923, el cual dividía en tres partes las tierras baldías. En 1843 se reglamentaron a nivel federal los avalúos. Si se dan cuenta, esta parte de la repartición de la tierra en la independencia, en cuestión de la reforma agraria, aún no se ha consumado como tal, no se ha completado. Porque la repartición de tierras casi fue otra vez directamente contra los hacendados, contra los mismos hacendados hicieron sus haciendas, y al mismo tiempo se distribuyó la tierra
para cada uno de los, ¿cómo se llama? Para cada uno de las comunas. Y así fue como tenemos la reforma agraria, se empezó a distribuir. Y a la fecha, por ejemplo, se conocen en Xochimilco, todavía hay mucha tierra que no se conoce el nombre de las personas, de los dueños que son los dueños. Estamos hablando de los ejidatarios, ¿no? Y hay muchas tierras que no se conocieron, son invadidas. En el caso de México, la Ciudad de México, la mayor parte de la Ciudad de México fue repartida. ¿Por qué repartida? Porque así como se fue eliminando el agua, se fue descubriendo tierra, pequeñas islitas, y fue repartida. Y aún así, todavía a la fecha existen lugares donde todavía no existen dueños, pero sí existen asentamientos humanos. Y todavía están solicitando la expropiación para poderla hacer vivienda. Aunque ya existen viviendas, ya existen edificios, de manera irregular se ha dado licencias y permisos de construcción, infraestructura, equipamiento, pero la posesión de la tierra todavía no está legalizada. En 1859 el Estado con Benito Juárez decretó la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos. De alguna manera les quitó los bienes al clero, ¿no? Para repartirlo entre la comunidad, entre los seres humanos. Y entonces tenemos el catastro. De ahí nace el catastro. Y tenemos varios economistas acerca de las teorías de la tierra. En este caso tenemos la teoría de la renta con David Ricardo. La tierra de buena calidad, pues se renta de mayor costo, de mayor precio. Y la tierra diferencial, ¿no? Ahí empezamos a observar que en función de la calidad de la tierra se puede sembrar, y dependiendo de la calidad de la tierra también se puede sembrar diferentes tipos de productos. Y eso está dependiendo también dentro de la calidad de la tierra, y igual conforme la cercanía del agua, ¿no? Tenemos la teoría marxista, que la renta es parte de la plusvalía. ¿A qué se refiere la plusvalía? ¿Quién nos puede decir a qué se refiere la plusvalía? Yo tengo nada más una duda. ¿Quién es David Ricardo? Un economista de las teorías económicas que les dejé la tarea. Un economista. Es un economista. Así como Marx, también David Ricardo es un economista. En este caso él habla acerca de la renta de la tierra. Sí, adelante. La plusvalía es ese porcentaje de aumento en el valor de los inmuebles de acuerdo a el equipamiento y servicios que tienen de forma contigua a este inmueble. Pues sí, ¿quién más? ¿Quién más nos puede apoyar? ¿No? Yo he platicado mucho. Sí, adelante. Es el valor que se le puede dar a futuro, que nos tiene que generar una ganancia. Acuérdense que el gobierno siempre ha querido, en el caso de la Ciudad de México, cobrar la plusvalía, ¿no? Bueno, es lo que dicen que quieren cobrar. Yo les pregunto, ¿todos los terrenos valen lo mismo en su catastro? No. No. Entonces, ¿ya está la plusvalía o no está la plusvalía integrada? Pues tiene que estar integrada, porque para eso hacen sus cálculos. Claro, ya está integrada. Lo que pasa es que ellos hablan del mercado, como se mueve en el mercado, y ellos quieren otorgar valores adicionales, pero no en plusvalía, sino en valor del mercado. Yo preguntaría, ¿quiénes dan valor a la plusvalía? Pues los seres humanos. Si los seres humanos no existieran, de alguna manera no hay. Los usuarios. Sí, no hay
no sería plusvalía, sino sería más bien un plusvalor, ¿no? Sería un plusvalor. Y entonces el ser humano es el que le da el valor. Si de pronto el gobierno le da un valor adicional y de pronto la gente deja de vivir ahí, ¿estaría de acuerdo el valor con la plusvalía del lugar? Pues no, porque le da valor a las personas. Y ahí es donde viene el problema que hoy conocemos como la gentrificación. ¿Ustedes creen que es bueno que haya plazas comerciales? Depende para quién. Para los económicamente, sí, porque generan el movimiento económico, pero para las personas alrededor, bueno, los habitantes que circundan esas plazas, pues han tenido problemas. Por ejemplo, si llega una persona económicamente pues, de mayores recursos a tu colonia, ¿es bueno que llegue y que haga otro tipo de vivienda y viva de otra manera? Bueno, para mí los vecinos, pues sí, Pues porque sí. de alguna manera alza el valor de la zona. ¿Verdad que sí alza el valor de la zona? ¿Y los negocios también alzarán el valor de la zona? Sí. Entonces estamos hablando que todos los negocios y todas las personas donde llega la economía elevan el valor de una zona. ¿Cuál es la diferencia de la gentrificación con estos valores de la zona? La diferencia es que, de hecho, hay toda una reglamentación. Todos los comercios que están dentro del país, un plusvalor o un excedente de los recursos que obtienen precisamente por los beneficios de la zona, los tienen que depositar para los beneficios de la zona. Y entonces las personas que viven en esos lugares donde están esos comercios estarían contentos porque estuvieran esos comercios, ¿no? Porque apoyarían también el equipamiento, la seguridad, la infraestructura. Si existe toda esa normatividad, ¿por qué no lo vemos? ¿A dónde se va todo ese dinero, ese excedente que tiene que tener de impuestos especiales los comercios? A las casas blancas se van. Exacto. Si ustedes se dan cuenta, hasta el mismo catastro dice, si es comercial, ¿qué sucede? El valor es más alto, ¿no? Cuando ese excedente se debería de dar precisamente a la comunidad, y en función como creciera ese excedente, hasta la misma comunidad protegería a los inversionistas, pero todo de manera ordenada. Por eso luego hay desarrollos habitacionales o desarrollos de comercios o demás, donde son así arbitrariamente integrados en una zona que ya le dio un valor, y meten comercios, y los comercios pues llegan a destruir la zona, más allá de ser amigables con la zona, los destruyen. Y entonces ahí empieza el problema de la gentrificación. En lugar de ser amigables con la zona, destruyen la zona. No es que sea malo que llegue la inversión, sino que tiene que estar en función del apoyo también a la comunidad, que es la comunidad la que le da el valor a los inmuebles. Tenemos la teoría marginalista o neoclásica. Por el servicio que prestan los dueños en la tierra, o los arrendatarios reciben una remuneración de la tierra, que prácticamente es en este caso son los porcentajes, ¿no? 50-50, 20-30, tú produces la tierra y me pagas más en producto, o una renta de la tierra. Tenemos el enfoque neoclásico de la organización espacial y el mercado del suelo. Tenemos la teoría de von Thunen, que es la de los círculos concéntricos. ¿Alguien conoce esta teoría?
bueno, digo, ya la vieron en sus tareas de las teorías. Von Thunen nos habla de alguna manera cómo se debe organizar la Tierra, ¿no? Estas teorías pues son del siglo pasado, pero a nosotros nos sirven cómo se aplican y cómo se deben de hacer. Recuerden que nosotros estamos observando en esta clase y estamos realizando de alguna manera práctica todo lo que se ha hecho. Ya los teoristas, economistas, a lo mejor dicen que es obsoleta, porque no se aplica ahora, no sé, ya ahí teorizarán ellos, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer práctico, ¿no? Y de alguna manera es cómo se debe de organizar la Tierra, en el cual en el centro del negocio, el centro de la Tierra, de la zona, es el mercado, ¿no? Debería ser el mercado, las hortalizas, después la producción de forestales, las gramíneas, los pastos. De alguna manera es una forma de organización de la tierra de la parte agraria, ¿no? Pero de todos modos nos da algo importante. Los picos de valor, ¿dónde están? En el centro de los negocios. Y lo podemos observar. Por ejemplo, tenemos la teoría marginalista de la renta urbana, la renta absoluta, la renta urbana y la renta absoluta, donde la teoría de Hayek, que retoma las teorías de Von Thunen, de la renta que está en función de los... Entonces la renta también ya está en función del transporte, ¿no? Y tenemos un centro de negocios, pues de alguna manera también para llegar al centro de trabajo, pues la renta incrementa los costos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ir a la escuela, si estamos a distancias cada vez más alejadas de la escuela, pues el costo de ir a la escuela también incrementa el transporte, incrementa el costo de ir a la escuela. En este caso igual, la renta de la tierra va en función de los costos también de transporte. La movilidad es una parte importante. El enfoque de la escuela de Chicago, enfoque ecológico, la identificación de las variables relacionadas con el estatus socioeconómico y étnico. Y entonces empezamos a ver cómo existen estatus socioeconómicos en la escuela de Chicago. En el enfoque ecológico, de alguna manera ya ven que existen estatus socioeconómicos, ¿no? No nada más existen los puntos de los valores concéntricos, sino también existen los estatus socioeconómicos. Tenemos la teoría de Ernest Burgers, la teoría de los círculos concéntricos, que también retoma basándose en las ideas de Von Thunen, también con Hoy en 1939, y teorías de William y Harry en 1959, que también retoman las teorías de Von Thunen, en el cual con Alonso y Richardson tenemos precisamente esta parte. Estos economistas retoman las mismas ideas de Von Thunen y las progresivamente las van estudiando, en el cual indican ya que tenemos las oficinas y comercios en el centro de los negocios de la tierra, y entonces tenemos el valor más alto, los valores inmobiliarios más altos, después los almacenes, después las casas habitación, la manufactura pesada, la agrícola y la silvicultura. Ya después tenemos todo lo que es la agricultura. En las zonas urbanas nos diría que los puntos más importantes, los picos de valor importante serían las oficinas. En este caso, ¿cuál sería el pico más importante en la Ciudad de México? El pico de valor más importante inmobiliario, o el pico de valor más importante de dinero. Reforma. Pues estamos hablando que Chapultepec, ¿no? Ahí donde están los edificios de los bancos. Curiosamente, los bancos, el de Bancomer, la Torre Mayor, y entre otros, pues ahí tenemos picos de valor. Hay unos más altos y de ahí se va disminuyendo conforme se va alejando de Reforma, los valores inmobiliarios van cambiando. Pero hay algunas partes donde Reforma continúa, más o menos los valores van bajando, hasta un momento que se
En el mismo Reforma tenemos valores más altos, valores más bajos. Lo mismo pasa en Insurgentes, lo mismo pasa en Polanco, y en Polanco tenemos otro pico de valor, y entonces tenemos que se hacen una serie de paraguas invertidos, ¿no? Y tenemos varios picos de valor, unos mayores, otros menores. Si hiciéramos una red, encontraríamos que en la ciudad encontramos muchos picos de valor, ¿no? Y cómo los valores van disminuyendo en función cómo se alejan de los centros de negocio. Pero hay fenómenos importantes también dados por la misma, las mismas políticas públicas. Por ejemplo, en el caso del Central de Abastos, ustedes se dan cuenta, es una bolsa de valores impresionante, entre comercio, entre moneda electrónica, moneda física, productos. Es un centro de negocio muy importante, pero vas a las periferias y el valor cae totalmente, ¿no? Hay lugares donde no hay ni agua. O sea, las teorías tampoco se funcionan tal como es, sino más bien teorías como debería de ser lo lógico, ¿no? En la realidad no se... Pero sí nos indican que los picos son muy altos y los valles son muy bajos de pronto. Por lo tanto, la ciudad corresponde a la organización que garantiza la máxima ventaja global regidas por los mercados de los bienes raíces. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. No, profe. Y todos estos temas los pueden integrar también a su exposición, ¿sale? Lisette, ¿qué te ha parecido? Tenemos todavía 7 minutos, un poquito más de 7 minutos. ¿Me pasan para su asistencia? Perdón, profesor, del trabajo por equipos, ¿cuándo nos va a decir la integración de los mismos? Ahorita se las envío, pero como tenemos poco tiempo, nada más quiero concluir y ahorita les envío la lista lista de los equipos, ¿no? Y las alcaldías como les corresponde. En ese ahorita no se los envío. Les puedo comentar que en caso de que algún equipo tenga dudas o quiera ver cómo se va conformando su trabajo, les puedo hacer asesorías adicionales. Ustedes se ponen de acuerdo y les puedo ir dando asesorías de aquí hasta antes que inicien las exposiciones. Yo les puedo dar asesorías es importante que sean con unos 2 días de anticipación para que coincidamos en la hora y yo con gusto les apoye para las asesorías. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y en el día que algún equipo solicite la asesoría, ese mismo día lo publicamos en el grupo. Si que alguien quiere ingresar también para solicitar asesoría, con gusto lo hacemos. Lo importante es que lo solicite un equipo y podemos hacer asesoría de todos. ¿Sí? Eso está bien. Y ya hacemos la asesoría de todos los equipos. Curiosamente son los mismos problemas, la misma problemática de uno es la misma problemática para todos, ¿no? Pero claro, también hay quienes tienen una asesoría particular en la forma de exposición, en la forma de abordar la problemática, y eso es particular de cada equipo. ¿Preguntas? Nada, todo bien. Todo bien. Pues siempre van a salir en el transcurso de la investigación. Sí, van a salir todos en el trabajo. Curiosamente, muchos reprueban ahí porque no saben cómo va, porque no participan, no hacen nada. A ver, vamos a ver. Saúl Velázquez, perdón. Velázquez. Perdón, no escuché bien. ¿Profe? Sí, adelante. No escuché el último. ¿Qué te parecían las teorías económicas para integrarlas a tu tesis? A tu ejercicio. Y lo que hemos observado.
de los principios. Pues sí, al inicio sí era más, digamos, algo más confuso, porque igual de inicio no, digamos, hasta como que no pidió algo en específico, que nos aventó así como, así váyanse solos, pero ya conforme a las tareas que repetimos en la misma película, pues sí vamos viendo más el valor puntual de las cosas, ¿no? Que de un inicio, como ya vemos así, más bien no lo notamos, o lo vemos sin ningún valor, pero ya vamos dándole un sentido más puntual con cuestión de la seguridad, las necesidades, o sea, varias cosas que, bueno, repito lo mismo, o sea, Ahí lo vamos a ver, ahí lo vamos a ver podemos. en el trabajo, por eso es importante las asesorías. Muchas gracias, Sol. José Antonio, Sí. ¿qué te ha parecido todo esto, José Antonio? Bien. Yo creo que las teorías económicas son muy importantes porque nos proporcionan las herramientas, los modelos para poder comprender el comportamiento de la economía, desde los mercados financieros hasta el desarrollo de estos, el diseño de políticas, comprensión del entorno y solución de problemas sociales. Así es. Y Pero pues todos estos conocimientos nos ayudan para la solución, proporcionándonos las herramientas para poder abordar los problemas, por ejemplo, en un caso de pobreza, desigualdad, buscando las políticas que puedan promover un bienestar general. Sí. Por ejemplo, a ver. Dejen pasarles de una vez antes de que se me olvide. Sí tienen que verlo. Se me pueden hablar muchas cosas, pues no se permiten que olvide. Es un trabajo de la UAM, buscando información. Encontré en la UAM una información que se me hizo interesante. Ya utilizarla y complementarla. Para que vean cómo se mueve la economía en una ciudad, y en este caso la Ciudad de México. Permítame unos minutos. Aquí está. A ver, ya les mandé un archivo. No sé si les llegó. Ya no lo pudimos comentar
porque van a tener su clase. Nos vemos la siguiente. Profesor. Sí, adelante. Yo tengo una duda con respecto a las actividades de los museos. Sí. ¿Cómo sería en este caso el entregable? ¿Los tenemos que orientar como con algo específico de lo que estamos viendo en clase o como una generalidad o cómo sería más que nada? Pues yo creo que ya con lo que hemos visto en clase ya lo pueden hacer más ordenado, ¿no? En función de los principios y en función de lo que hemos observado. Y de hecho, el museo está ordenado y estructurado por tiempos, ¿no? Y está ordenado por tiempos y por temas. Prácticamente con la forma en que esté ordenado es suficiente, pero sí, si ustedes le aplican un poco de lo que ya hemos visto en clase, pues sería mejor. Ah, ok, porque, bueno, investigué lo del MIDE y sí está inhabilitado. O sea, no están abiertas las salas de exposición. Uh-huh. Entonces, pues ahí sí, no entiendo cómo lo haríamos ahí, profesor. Pues ahorita lo dejamos pendiente para la otra semana, a ver qué pasa en esta semana, ¿no? Esperemos que ya lo abran, si no nos vamos a la siguiente semana. Ah, ok, bueno, no vi las fechas de reapertura, pero creo que sí lo están pues, rehabilitando, pues sí, de una forma, profesor, pues sí, considerable. Bueno, es que yo ya fui también y dijeron que iban a tardar en abrirlo. De hecho, nada más está abierto un pasillo, que es el ay, se fue el nombre. De la tienda, ¿no? De las estampillas, estampas. Estampas económicas. Y es como de 10 metros el pasillo nada más. O sea, no hay mucha información. No, hay que esperar. Porque lo que sucede es que hay una parte interactiva que es que lo van modificando, pero hay una parte que es base, ya es base de la exposición. Pero vamos a esperar, y si no, pues ya nos quedaremos con esa tarea pendiente para otro semestre, para otro nivel. ¿Verdad? Okay. Bueno, gracias. Ok. Y no los interrumpo porque ya va a tener que entrar a su clase con don Juan Antonio Gómez Velázquez. Cualquier cosa, todos ya estamos allí en el chat. Ya nomás hay un compañero que creo no está en la Ciudad de México, que todavía no he pensado qué vamos a hacer para su tarea. Si no, les dejaré otra tarea pendiente en lugar de eso. Pero ya lo vemos en la próxima clase. Que tengan un excelente día, cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor.